Boletín de la Conferencia General de 1895, mensaje número 10. Conectados con el cielo. A.T. Jones. A algunos les ha parecido que en la reunión de anoche no dije lo suficiente respecto a la vestimenta. Quizás sea así. Es posible que quienes piensen que no dije lo suficiente se hubieran alegrado si me hubiera referido a quienes visten con pulcritud, incluso con elegancia, tal como ellos creen que se aplica a su caso. Los hay que ante alguien bien vestido perciben la señal inequívoca de la existencia de orgullo, pero es tan orgulloso el que se jacta de su dejadez como el que se jacta de su elegancia. He conocido personas que estaban orgullosas de su desaseo en el vestir. Los he conocido incluso que se jactan por ser libres de orgullo. Daban gracias a Dios por no ser orgullosos, pero lo eran. Quizá por esa razón no dije más sobre la vestimenta. Añadiré esto. Quienes se sienten orgullosos por no albergar orgullo y por lo tanto en ese su orgullo piensan que todo está bien en ellos, siendo que podían y debieran esmerarse más en su forma de vestir. Harían bien en reformarse y alcanzar una norma más elevada. No obstante, la vestimenta no era ayer mi tema, sino salir de Babilonia. Mi disertación fue un repudio a la idolatría. Pretendió mostrar en qué consiste el sacrilegio y qué es aborrecer los ídolos. Llegamos a la palabra blasfemos, en 2 de Timoteo capítulo 3. No podemos abordar en particular todos los ítems citados en la lista, pero algunos de ellos son dignos de mención. Este es uno: ingratos. En estos días postreros, los que tengan apariencia de piedad, pero sin el poder de ella, serán ingratos. Ser ingrato es lo opuesto a ser agradecido. El agradecido está lleno de gracias. ¿Cuál es su situación? ¿A dónde pertenece? ¿Profesa la religión? ¿Hace piedad? ¿Profesión de piedad? ¿Están llenos de gracia? ¿Estás agradecido cuando todo sale bien de la forma en que te convenía? Cuando no es así, sino que las cosas discurren como no quisieras, ¿te llenas de dudas, te muestras irritable y quejumbroso? ¿Te impacientas y te preguntas qué va a ser de ti? ¿Te entregas al descontento y a la ingratitud en esas ocasiones? ¿Estás a veces agradecido y a veces desagradecido? Si en ocasiones estoy agradecido y en ocasiones no, ¿acaso no seré contado entre los ingratos? A esos evítalos. Los que tienen la forma de piedad sin el poder y se guían por los sentimientos se caracterizan por sus altibajos. Pero Dios no quiere en absoluto que ningún cristiano tenga altos y bajos, sino solo altos. Él nos reaviva, es decir, nos da vida y nos resucita entre los muertos como primera cosa, y espera que sigamos avanzando hasta terminar estando a su mano derecha. Consideremos la otra ilustración. Hemos sido plantados. Se nos llama árboles, árboles de justicia, enraizados y fundados en el amor de Dios. Se espera que crezcamos, solo que crezcamos. No que crezcamos y luego menguemos o retrocedamos. Según me explicaron en Florida cuando estuve allí el año pasado en otoño, algunos naranjos sufren lo que allí llaman el secado. Crecen deprisa, superando el resto de los naranjos, para secarse después casi hasta la raíz. La temporada siguiente vuelven a rebrotar, superan de nuevo el resto, solo para volverse a secar después. No ese es el tipo de árboles que Dios tiene en su huerto. Él planta árboles de justicia y espera que no la enguidezcamos en los altibajos, creciendo ahora y secándose después, sino que crezcan y solo crezcan. Sin santidad. Todos sabemos que es lo único que puede dar santidad, la presencia de Jesucristo.
Solo la presencia permanente de Dios puede hacer que algo o alguien sea santo. Se trate de un trozo de terreno, como en el episodio de la zarza ardiente, de un edificio, como en el caso de un templo, o se trata del corazón del cristiano. La presencia de Dios hace santo ese lugar. Ahora bien, los que tienen apariencia de piedad sin la presencia de Dios necesariamente carecerán de santidad. Y dice la Escritura, a esos evítalos. Debo evitar carecer de santidad, es decir, debo evitar mi propio yo. El único lugar al que podemos acudir al abandonar nuestro yo es a Dios. Eso nos lleva a la presencia permanente de Dios, quien hace santo, quien santifica. Sin afecto natural. ¿Cómo tratáis a los niños? Por descontado, nuestros niños no son todos perfectos. No han nacido todos santos por ser hijos nuestros. Es cierto que podemos encontrar cosas que están mal en su conducta. A pesar de eso, ¿cómo los tratamos? ¿Cómo llegaron a esos caminos torcidos? ¿Cómo vino a ellos esa maldad? Oiréis a algunos decir, refiriéndose a ciertos actos o rasgos de los niños, ese niño lo hizo en total sinceridad. Es cierto. De hecho, ¿se puede decir que hay algo en el niño que no sea sincero? Probablemente no, puesto que el niño no se trajo a sí mismo al mundo. No pretendo decir de forma alguna que los rasgos se deban ignorar o consentir, pero al destacarlos o corregirlos, ¿trataremos a los niños como si fueran enteramente responsables por ello? ¿O consideraremos más bien que lo somos nosotros en cierta medida? ¿Los trataremos sin afecto natural? ¿O admitiremos tener algo que ver con ello? Reconoceremos que el asunto está allí por naturaleza y actuaremos en consecuencia, no solo con afecto natural, sino afectados por la gracia divina. Implacables. En la versión en inglés traduciría quien rompe una tregua. Una tregua es una decisión acordada entre dos ejércitos en guerra, aunque uno de los dos la solicita levantando una bandera en blanco. Se acuerda un periodo de calma en medio de la guerra, un cese de las hostilidades. Puede ser necesaria para enterrar a los muertos, para mantener una conversación de paz o por otras razones, pero se trata de una detención de toda actividad bélica, de un cese temporal en la contienda por parte de quienes habían estado implicados en la guerra. Si el motivo fue enterrar los muertos, pueden incluso hacerlos juntos. Pueden sentarse y hablar en perfecta paz, pero una vez que se acabe la tregua, la guerra continúa. En Tito 3, versículos 2 y 3, leemos: a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Se trata de un periodo de tregua, pero ¿qué sucedía anteriormente? Nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Eso venía siendo lo habitual, y el que odia transgrede el mandamiento que dice, no matarás. Anteriormente hubo contención, conflicto, envidia, celos, disimulo, ira, disensión, sediciones, herejías, homicidios y cosas semejantes. Tal era antes de la situación. Ahora hemos encontrado a Cristo. Así se espera, quien trae la paz. Queda establecida una tregua cuyos términos aceptan los cristianos, los que llevan el nombre de Cristo. Por lo tanto, tras haber tomado el nombre de Cristo y hacer profesión de pertenecerle, quien cede a la envidia, malicia, odio, murmuración,
maledicencia, sedición. ¿Qué está haciendo? Está rompiendo la tregua. Ha violado la tregua a la que se acogió en el nombre y profesión de la piedad. ¿Habéis encontrado alguna vez en vuestra experiencia entre las iglesias de nuestra denominación alguna manifestación de envidias, celos, palabras ofensivas hacia otro, murmuraciones, desacuerdos, disimulos, iras, contiendas, divisiones o cosa semejante? Eso significa que se ha quebrado la tregua. ¿Eres uno de ellos? A esos evítalos. Eso será una ilustración de cuál es aquí su significado y qué implican las palabras implacables y calumniadores. El año pasado el cardenal Gibbons, poco tiempo después de regresar de Roma, concedió una entrevista al corresponsal de World de New York, que se reimprimió después en Catholic Standard, el número de 1894. Este es un párrafo de la entrevista. Leo, abro comillas. Al hablar, su eminencia mide muy bien sus palabras, aunque se expresa sin sombra de ambigüedad al tratar con personas en las que confía. No obstante, es amable al exponer sus opiniones. En cierta ocasión me aseguró que el placer que le produce contemplar Roma resulta en gran medida mediatizado por la necesidad de ser cauto en su expresión. En las entrañas de Roma, como dice él, se casan, comentan y tergiversan hasta tus palabras más insignificantes. Yo estoy acostumbrado a decir lo que pienso llanamente y con franqueza, como solemos hacer en América, añadió, cierro comillas. Pero en Roma no se podía permitir hablar así. ¿Qué tal en Battle Creek? ¿Qué tal en Oakland, el College View o en cualquier iglesia? ¿Qué tal en la iglesia a la que perteneces? Tienes esa confianza perfecta, fraternal, de saber que aquellos con quienes hablas no van a cazar, comentar o tergiversar una palabra de la que dices. O por el contrario, los hay que van a la caza de una expresión y convierten a alguien en ofensor por una palabra. ¿Eres uno de los que se toma el tiempo para atender a la explicación que se está dando y sin estar seguro de haber oído bien lo expuesto, vas inmediatamente al presidente de la asociación o a algún otro hermano que ocupa un puesto de responsabilidad y le dices, tal y tal hermano ha dicho tal y tal cosa? ¿Cómo puede emplearlo en el ministerio? ¿Cómo puede respaldar a alguien que sostiene doctrinas como esa? Os planteo simplemente estas preguntas. Vosotros decidid. Podéis saber si es así o no, y si es cierto que en Battle Creek o en cualquier otro lugar entre los adventistas del séptimo día, entonces, ¿dónde está a ese respecto la diferencia entre tal lugar y la propia sede de Babilonia, Roma, en la que se casan, comentan y tergiversan las palabras? Si tal cosa estuviera sucediendo, ¿no sería hora de salir de Babilonia? ¿No sería aplicable a esos evítalos y buscar una comunión con Jesucristo, una fe y confianza en Él tan inconmovible que traiga la confianza perfecta, la confianza cristiana entre quienes profesan el nombre de Cristo, de forma que tus palabras no sean objeto de caza, comentario y tergiversión? Eso será una ilustración de cuál es aquí su significado y qué implican las palabras implacables y calumniadores. El año pasado el cardenal Gibbons, poco tiempo después de regresar de Roma, concedió una entrevista al corresponsal de World de New York, que se reimprimió después en Catholic Standard, el número de 1894. Este es un párrafo de la entrevista. Leo, abro comillas. Al hablar,
Su eminencia mide muy bien sus palabras, aunque se expresa sin sombra de ambigüedad al tratar con personas en las que confía. No obstante, es amable al exponer sus opiniones. En cierta ocasión me aseguró que el placer que le produce contemplar Roma resulta en gran medida mediatizado por la necesidad de ser cauto en su expresión. En las entrañas de Roma, como dice él, se casan, comentan y tergiversan hasta tus palabras más insignificantes. Yo estoy acostumbrado a decir lo que pienso llanamente y con franqueza, como solemos hacer en América, añadió, cierro comillas. Pero en Roma no se podía permitir hablar así. ¿Qué tal en Battle Creek? ¿Qué tal en Oakland, el College View o en cualquier iglesia? ¿Qué tal en la iglesia a la que perteneces? ¿Tienes esa confianza perfecta, fraternal, de saber que aquellos con quienes hablas no van a cazar, comentar o tergiversar una palabra de la que dices? ¿O por el contrario, los hay que van a la caza de una expresión y convierten a alguien en ofensor por una palabra? ¿Eres uno de los que se toma el tiempo para atender a la explicación que se está dando y sin estar seguro de haber oído bien lo expuesto, vas inmediatamente al presidente de la asociación o a algún otro hermano que ocupa un puesto de responsabilidad y le dices, tal y tal hermano ha dicho tal y tal cosa? ¿Cómo puede emplearlo en el ministerio? ¿Cómo puede respaldar a alguien que sostiene doctrinas como esa? Os planteo simplemente estas preguntas. Vosotros decidid. Podéis saber si es así o no, y si es cierto que en Battle Creek o en cualquier otro lugar entre los adventistas del séptimo día, entonces, ¿dónde está a ese respecto la diferencia entre tal lugar y la propia sede de Babilonia, Roma, en la que se casan, comentan y tergiversan las palabras? Si tal cosa estuviera sucediendo, ¿no sería hora de salir de Babilonia? ¿No sería aplicable a esos evítalos y buscar una comunión con Jesucristo, una fe y confianza en Él tan inconmovible que traiga la confianza perfecta, la confianza cristiana entre quienes profesan el nombre de Cristo, de forma que tus palabras no sean objeto de caza, comentario y tergiversión? Es cierto que el cristiano tiene que ser tan absolutamente veraz, franco y sincero como para no tener que temer por el uso que vayan a hacer de sus palabras. Pero ¿qué decir de los que profesan ser cristianos y sin embargo están prestos a hacer eso mismo con las palabras? Ese es el punto. Si tal es el caso en la iglesia a la que perteneces, a esos evítalos. Con esto quiere decir que si tú eres uno de ellos, evita tu propio yo, sal de él. Abro comillas, calumniadores sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos. Cierro comillas. Impetuosos. Hay una expresión que es hoy común entre la gente, como sesudo. La expresión reside porque quiere decir que la información está en la cabeza. Como todos saben, ahí hay tanto material que la gente se maravilla de la cabeza lo pueda contener. Pero esa es una de las características de los últimos días. La gente será sesuda, es decir, guardará mucho conocimiento en su cabeza. Dios quiere que en nuestros días la gente con corazón sea eso, gente con corazón, y que no en lugar sean personas con cabeza. Dios quiere que tengan un gran corazón. Dios concedió a Salomón abundancia de corazón como la arena del mar, y se nos exhorta a todos así. Abro comillas. Ensanchaos también vosotros. Cierro comillas.
Dios quiere a gente con un gran corazón, gente sincera, no sesuda. Y hay dos caminos al respecto. Los testimonios nos han dicho de forma clara e insistente que hay demasiada teoría entre los adventistas del séptimo día, pero no la suficiente experiencia del amor de Cristo en el corazón, demasiado dogma y poco del Espíritu de Dios, demasiada forma y poca experiencia real y práctica del poder de Dios y de la verdad obrando en el corazón y brillando en la vida. Que Dios pueda poseer todo el corazón a fin que lo pueda ensanchar, llenándolo con su plenitud. Engreídos. Los términos guardan una concatenación lógica. Los engreídos siguen a los impetuosos, de igual forma que los calumniadores siguen a los implacables. Engreídos o altivos. En Romanos 12:6 encontramos la expresión: no seáis altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuál es el carácter de nuestra obra en las presentaciones bíblicas, en las reuniones campestres y demás? Nos alegramos cuando nos visita alguien adinerado, alguien de la alta sociedad y que parece ser favorable a la verdad, y entonces pensamos, ¿estamos haciendo algo importante? Pero al visitar la carpa, otro como el que describe Santiago, un hombre pobre y andrajoso, cuyo aspecto no lo favorece, y decimos al rico, siéntate aquí en un buen lugar, y al otro hombre, no lo conozco. ¿Qué es eso? Santiago afirma que es hacer acepción de personas. ¿Haces acepción de personas? Si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora, no estoy diciendo que se deba despreciar al rico o a los de mejor situación. De ninguna manera. Se los debe llevar a Cristo para que se conviertan como todos los demás. Mi pregunta es, los estamos cortejando y creemos estar haciendo algo grande cuando alguno de ellos se interesa por nosotros o por la verdad, mientras despreciamos al pobre o al marginado? Dios no hace acepción de personas. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. No seáis altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En Filipenses hay otro versículo que se refiere al mismo tema y contiene una exhortación. Filipenses 2, versículo 3 al 6. Leo, abro comillas. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cierro comillas. Esta fue la queja contra él. Se junta con publicanos y pecadores y come con ellos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otra expresión del mismo versículo que venimos estudiando. Amadores de los deleites más que de Dios. No es necesario dedicar especial atención a eso. Basta al respecto la presentación que hizo anoche el doctor Prescott. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. En este punto en particular del estudio hay un texto que habla de lo que podemos esperar que venga al mundo, en qué ambiente del mundo y dónde estamos conectados con el mundo. Santiago 4:4. Leo, abro comillas. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Cierro comillas. ¿No os sentís cada uno en necesidad de preguntaros, ¿tengo amistad con el mundo? La pregunta no es si tengo mayor amistad con el mundo de la que tengo con Dios, sino tengo la amistad mínima con el mundo
ya que cualquiera que tiene amistad con el mundo es enemigo de Dios. Así está escrito y así es. Observen cómo comienza. Adúlteros. Analicemos la expresión y veamos qué significa en relación con Babilonia. La misma palabra informa del origen y la gestación de Babilonia. Si vamos a Romanos 7, del 1 al 4. ¿Acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que, si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cierro comillas. Quien profesa el nombre de Cristo está, como su propia profesión declara, casado con Cristo de la misma forma en que lo está la esposa con su marido. La esposa que, teniendo marido, fija su atención en otro hombre y pone en él su dependencia, ¿qué es? Su esposo está allí todo el tiempo, está vivo y vive con ella. Así nuestro esposo vive y dice, no te dejaré ni te desampararé. Él no es como los esposos humanos, que en ocasiones deben ausentarse por tiempo prolongado, bien entendiendo que una ausencia prolongada no justifica que la esposa ponga su dependencia en otro hombre. Tenemos al esposo celestial con quien estamos unidos, tal como lo está una esposa en una relación matrimonial. Él ha venido del cielo para sacarnos de este mundo, de toda conexión con este mundo y del Dios de este mundo, para llevarnos a Dios. Cristo dice, no soy de este mundo. Es el segundo Adán. El primer hombre, el primer Adán, es de la tierra, es terrenal. El segundo es el Señor del cielo. Tal como es el terrenal, así lo son también los que son de la tierra. Y tal como es el celestial, así son también los celestiales. Nuestro esposo es del cielo, es solo celestial. Cuando estuvo en el mundo, no era del mundo. No puso su dependencia en el mundo. No tuvo conexión alguna con él. Tal como es el celestial, así también los que son del celestial. Aquí estamos, pues, unidos al marido celestial según esa relación celestial. El que profesa tal cosa, pero tiene su mente, sus afectos y amistad centrados en el mundo, ¿qué está haciendo? Está violando esa relación matrimonial. Ese es el sentido de la expresión adúlteros. Lo dicho es cierto para la persona individualmente. ¿Qué diremos del conjunto de personas que componen la iglesia? La persona conectada con Cristo tiene una experiencia personal y mantiene una conexión cristiana personal. El conjunto total de personas conectadas con Cristo constituyen la iglesia de Cristo y cada uno de ellos ha de tener una experiencia de iglesia y una conexión de iglesia. Imaginemos a uno de esos individuos que se apartó de Cristo, del verdadero esposo y legítimo Señor, amistándose con el mundo y poniendo su dependencia en los reyes de este mundo. Es un adúltero, como dice el texto. Considerémoslo ahora en el conjunto de individuos que están obrando como él, constituyendo así una iglesia de esa clase. Así es como surgió Babilonia, la madre, cometiendo la fornicación con reyes de la tierra, abandonando a su propio Señor, conectándose con los reinos del mundo, con los caminos de este mundo, y poniendo su dependencia en los gobiernos e instituciones de este mundo. En consecuencia, lo siguiente que afirma la Escritura es que ha cometido fornicación con los reyes de la tierra,
y que está sentada sobre una bestia escarlata, teniendo un nombre en su frente: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta da el malvado ejemplo que otras iglesias profesas protestantes han seguido y han venido a ser las hijas según esa baja estirpe. Podéis ver que el motivo por el que Santiago emplea el término adúlteros es amistad con el mundo en alguien que profesa el nombre de Cristo, es lo que constituye Babilonia al principio, o constituyó a Babilonia al principio, y es lo que constituye a Babilonia la madre y a las hijas, Babilonia en su totalidad. Se trata de la profesa Iglesia de Jesucristo, que tiene apariencia de piedad, pero carece del poder. Está amistada con el mundo, está conectada con él, se apoya en los reinos y en los usos de los reinos de este mundo, en lugar de apoyarse en el brazo poderoso y amante de su esposo legítimo. La amistad con el mundo comprende todo lo que es Babilonia, y es enemistad con Dios. Por lo tanto, podéis ver que toda la consideración, todo principio de la Escritura, exige en su propia esencia una separación completa del mundo y de todo lo que hay en él. Estando el mundo en la condición en la que está, siendo que todos se están apartando de Dios y están en proceso de unificarse en contra del Señor y de Cristo, en la persona de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, de entre todos los tiempos que jamás haya habido en la tierra, ahora es el momento en que esas escrituras han de tener una fuerza y un poder vital para quienes invocan el nombre de Cristo, y especialmente para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ved que hasta aquí hemos estudiado en qué consiste Babilonia y qué es lo que comprende el mundo entero. Por lo tanto, salir de ella no puede ser nada más que salir del mundo. Hemos estudiado a continuación en qué consiste el salir del mundo y hemos visto que consiste en estar totalmente separados del mundo y de todo lo que hay en él, en no tener conexión alguna con él. La siguiente cuestión ha de ser: ¿cómo conseguir tal cosa? Dios ha hecho provisión completa a tal situación. Está ya dispuesta para nuestra aceptación. Al entrar en esa parte del estudio, hemos de saber que en favor de todo corazón que reciba con la debida sumisión la palabra de Dios en el Espíritu de Cristo, el propio Señor va a hacer que la verdad obre precisamente aquello que es necesario para que uno que esté dispuesto a recibirla de ese modo la vea y la reciba. Esa verdad nos separará realmente, hará esa obra en nuestro favor. Nosotros no podemos hacerla, no podemos separarnos de nosotros mismos, pero Dios tiene una verdad que la va a efectuar, que nos separará de nosotros mismos, que nos librará del presente siglo malo, que nos librará del pecado en abstracto, no simplemente de pecados individuales, sino del pecado. De esa forma, el pecado no tendrá ya poder sobre nosotros, sino que en su lugar será el poder de Dios el que obrará. Dios tiene en su palabra una verdad que va a lograr precisamente eso, que nos va a elevar de tal forma sobre el mundo como para hacernos morar en la luz de la gloria de Dios y en el reino de Dios. Ese poder estará sobre nosotros, en nosotros y a nuestro alrededor, de forma que saldremos a efectuar la obra para la que hemos sido llamados, para hacer la obra que Dios ha dispuesto y para pregonar con fuerza el mensaje de advertencia y el llamamiento que ahora debe ser dado a todos. Salid de ella, pueblo mío.
No podemos dar dicho llamamiento a menos que nosotros mismos estemos completamente fuera de ella. No puede, no puedo llamar a alguien a que salga del mundo si yo mismo no estoy fuera de él. No puedo llamar a alguien que vea en qué consiste la separación del mundo, ni siquiera con la verdad de Dios, a menos que yo vea y conozcas por experiencia propia en qué consiste estar separado del mundo. No puedo llamar a las personas a que se separen totalmente del mundo y de todo lo que hay en él, y a que pongan su dependencia absoluta en Dios y en nada más, si yo mismo estoy conectado con el mundo. De esa forma es imposible. Les podremos decir las palabras salir de ella, pero no habrá en ellas poder convincente y no harán que salga, puesto que solo el poder de Dios puede lograr eso, y a ellos mismos les resulta imposible hacerlo. Tal como leímos en una charla precedente, es la voz del cielo la que llama a salir de Babilonia. Por lo tanto, de aquí en adelante en nuestra obra deberemos estar de tal forma conectados con el cielo que las personas al oír la palabra de Dios estén oyendo la voz del cielo, que es la que cumplirá el propósito de ese llamado solemne. Y en la línea de la verdad que seguirá en ese paso siguiente, Dios conectará de tal forma con el cielo a todo aquel que lo reciba, que hará que encuentre el cielo aún estando en la tierra. Dios quiere para este tiempo, y especialmente a partir de ahora, que sean los días del cielo sobre la tierra de acuerdo con la Escritura. Él va a hacer que sea así para todo aquel que se entregue enteramente a Dios y a su verdad, y que preste oído a la voz del cielo. En consecuencia, ruego que entre esta presentación y la siguiente dispongamos nuestras mentes y corazones con solemnidad y consagración en preparación para lo que el Señor tenga que decirnos, para todo lo que tenga que darnos y para todo lo que tenga que ver con nosotros y para todo lo que tenga que hacer con nosotros. Dios tiene una verdad importante para nosotros que cumplirá la gran obra que debe hacerse en nuestro favor. Necesitamos entregarlo todo a Él diciendo, habla Señor que tu siervo escuche. Cuando Él hable, dejadlo todo y aceptad la palabra, pues es palabra de Dios. Esa palabra no se elevará por encima del mundo. Entonces, una vez que Dios nos haya elevado, podremos brillar.